Saludos, amigas y amigas que están ahí siempre conectados con Francisco Pérez Parra a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos además en Facebook. Como siempre, temas de actualidad para toda la comunidad. Siempre presto para aportar, ¿verdad?, a esta sociedad que está sedienta de conocimiento. Y de inmediato, hoy vamos a hablar de emociones. Señores, es un tema que está, siempre es importante hablar de las emociones. Y hoy específicamente vamos a hablar de educación emocional. ¿De qué se trata? Iniciamos con hablando qué es una emoción. Una emoción es una reacción compleja del cerebro que es momentánea. Es importante siempre aclarar que las emociones son momentáneas, contrario a los sentimientos, ¿verdad?, que son permanentes, ¿verdad?, son duraderos. Emoción más pensamiento se convierte en un sentimiento. Los sentimientos son más duraderos. Entonces siempre es importante esa aclaración. Sí, porque estamos para aprender, ¿verdad? Entonces es importante esa aclaración. Según el doctor Goleman, todas las emociones nos impulsan a actuar y son vitales para el pensamiento eficaz, tanto al momento de tomar adecuadas decisiones como en el simple hecho de permitirnos pensar con claridad. Por eso es que es bueno, antes de hacer una reacción a una emoción, es bueno pensarlo en frío, como decimos, y no tomar una decisión en pura emoción, sino que siempre vamos a pensarlo. O sea que es importante esa aclaración. Y recordando que las emociones, ¿verdad?, se clasifican en emociones básicas o primarias y emociones secundarias o superiores, como por ejemplo en las básicas está la tristeza, la ira, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco. Esas son las emociones secundarias. Ahora, ¿cuáles son las emociones? Son las primarias. ¿Cuáles son las emociones secundarias? Pero antes de mencionar las emociones secundarias, quiero hacer un aclarando. Las emociones primarias, ¿verdad?, que fue la que ya mencioné, repito, la tristeza, la ira, la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa, tienen una característica que son universales. O sea, usted está en Irak por allá y estas emociones son innatas a todo ser humano, sin importar el origen. Las emociones secundarias, ¿verdad?, o emociones, ¿verdad?, de segundo orden. O sea, es bueno aclarar que las emociones secundarias vienen de las emociones primarias. Y aquí son muchas. Aquí está el miedo, el aburrimiento, aquí está el asombro, la confusión, la inspiración, furioso, horrible, etcétera, etcétera. Y es bueno aclarar que estas emociones, repito, parten de las emociones básicas o primarias. Ahora bien, vamos a entrarnos ahora ya conociendo las emociones primarias y secundarias. Vamos ahora a entrarnos en lo que son las competencias emocionales. ¿Qué son las competencias emocionales? Bueno, las competencias emocionales podemos decir que son
Competencias básicas para la vida y son esenciales para el desarrollo integral de la personalidad. En otra palabra, las competencias son como esas herramientas que yo tengo para desarrollarme en la vida y la voy a usar, ¿verdad? Luego que yo conozco las emociones tanto básicas como secundarias. Entonces ya a partir de ahí ya yo entonces tengo esas herramientas y la convierto, como dice, las competencias emocionales. Son como esos conocimientos que ya yo tengo que me van a ayudar en la vida. Dice Vizquerra y Pérez, 2012, dice que las competencias emocionales es como un complemento indispensable del desarrollo cognitivo sobre el cual se ha centrado la educación a lo largo del siglo XX, señores, porque la educación emocional debiera estar dentro del currículo, porque es tan importante como lo académico. Siempre yo he dicho que la parte emocional es importante. Cuidado sin más. Vamos a aprovechar y vamos a mencionar cuáles son esas competencias emocionales. Bueno, lo primero es que la conciencia emocional es la primera. ¿Y qué es la conciencia emocional? Consiste en reconocer las emociones propias y las de los demás. Yo reconozco, por ejemplo, que me siento enojado. Y cuando yo reconozco que estoy enojado, entonces yo puedo reaccionar mejor ante los demás. La número 2 es la regulación emocional. Implica responder adecuadamente ante las emociones experimentadas. O sea, yo me doy cuenta que mi prójimo, que mi compañero de trabajo, que mi pareja, que un familiar se siente, por ejemplo, triste. Yo entiendo su emoción, entonces actúo adecuadamente conforme a la situación que está pasando mi compañero. Tenemos la número 3, que es autonomía emocional. Se refiere a la capacidad que nos afecta demasiado de los estímulos externos y debemos de equilibrar para que esa sensibilidad no vulnere. Explico. O sea, es como cuando yo tengo la capacidad de desarrollar esa competencia emocional y cuando pasa algo en el medio, esos estímulos externos, ¿verdad? Por ejemplo, tanto negativos como positivos. Si son negativos, trato de evitarlo. Y si son, por ejemplo, positivo, pues yo me envuelvo en ello. Tratar de que siempre yo reconocer qué es lo que me conviene. Además está también la competencia social. Implica tener habilidades sociales que faciliten las relaciones interpersonales, ya que están relacionadas directamente con las emociones. Es yo tener esa capacidad de relacionarme con lo demás. Es yo también entender a los demás, porque tiene que ver esta parte con la empatía social. Cómo yo ponerme en lugar del otro para poder hacer unas buenas relaciones sociales. Y por último, está las habilidades de la vida para el bienestar. Consiste en un conjunto de habilidades, valores y actitudes que contribuyen al bienestar personal y social. Es como esa capacidad que yo tengo de relacionarme con mis vecinos, en mi entorno, estar dispuesto a aportar en mi comunidad. Ellos siempre no ver dinero en mi mente y estar siempre dispuesto a yo cooperar, no importa en el entorno que yo esté, en el trabajo, en mi casa, en la iglesia, la junta de vecinos.
en la universidad, en la escuela, en el club, donde quiera que yo esté, siempre debo de estar dispuesto a colaborar para que eso que se está haciendo se haga bien y podamos quedar, ¿verdad?, excelente ante los demás. O sea que eso es importante, nosotros siempre estar dispuestos a colaborar. Y por último, señores, por último, tenemos técnicas, ¿verdad? Que pienso que es la parte más importante para nosotros gestionar las emociones. Esas técnicas son, la primera es reconocer mis propias emociones. Ya lo decía John Mayer, ese psicólogo norteamericano, que él dijo textualmente, y cito, reconocer una emoción es tener la intención de superarla. O sea, lo primero es que si me enojo fácil, yo debo de reconocer que me enojo para poder aceptar esa ayuda. Yo lo primero que debo de hacer es reconocer. Otra técnica es la empatía. Es yo ponerme siempre en el lugar de los demás. Es esa capacidad que tiene una persona de percibir las manifestaciones emocionales de otros para poder comprenderla. Entonces, yo debo entender, ¿verdad?, que fallé. Entender que mi vecino, cuando yo le hablé ayer, él se sintió mal. E ir a pedirle perdón. O sea, ponerme en el lugar del otro. Habilidad social es otra técnica. Es que, de acuerdo con el doctor Goleman, el manejo adecuado de las relaciones interpersonales es un arte que se basa en gran manera en el manejo de las emociones. Aunque no me gusta mucho el término manejo, pero sí se usa mucho en el libro de Daniel Goleman, es yo reconocer, tener esa habilidad social para yo poder siempre estar presto, abierto y estar colaborando con los demás. Hacer conscientes tus propias emociones, saber qué me molesta. Cuando yo identifico lo que me molesta, con entrenamiento puedo superar esa parte. También la automotivación. Señor, estar optimista, ser persistente, no de una vez en el primer obstáculo yo rendíme. No. No se vale devolverse. Una frase muy positiva. No se vale devolverse. En el camino van a haber dificultades, pero yo tengo que aprender a ser persistente, a ser optimista, a pensar en que esto va a cambiar. Si estás enojado, busca distracción. En un momento X que te sientas enojado, trata de no pensar en qué te provocó ese enojo. Busca distracción, ponte a leer un libro, ponte a ver una película. No le des cabida a esa emoción y ponte a distraer tu mente. Por último, cosechar la esperanza, el optimismo, la fe, creer que todo va a salir bien, que lo que está pasando, eso es momentáneo y que las cosas van a mejorar. Esto fue Francisco Pérez Parra en el tema de hoy, educación emocional, porque tenemos que seguir avanzando para poder nosotros avanzar como sociedad. Así que sigamos hacia adelante, Dios nos bendiga y siempre hay tiempo para nosotros cambiar de actitud.